roja estampa posadeña, el solar de mis mayores, donde nací y han crecido mis sentimientos mejores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar de uno de los futbolistas más destacados que tuvo el fútbol de Misiones. No digo el más destacado, pero es uno de los más destacados. Si no es el más destacado. ¿Cómo se llamaba? Sí, alguno pensó y acertó. Lechuga Villalba. El tiro al arco, está golazo, 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 Lechuga. ¡Qué golazo, Lechuga! ¡Qué golazo! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Gol! José Roberto Villalba, el ídolo olvidado. Fue un brillante jugador de fútbol. Se retiró joven, fue cartonero. No tenía el último ni recursos para comprarse los remedios. Falleció en julio del 2006. De la gloria al olvido suele haber solamente un paso, y eso es lo que ocurrió con José Roberto Villalba, quien fue uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol misionero en la década del 60. Quiero morir en mi pago, borracho de chamamé. Su casa, ubicada sobre la calle Fray José Acevedo en barrio Fátima, era un techo firme pero vacío. Adentro había sillas, una cocina sin garrafa, cocinan en el patio con leña, una cama y un cuadro de River Plate, equipo del cual Lechuga es hincha. Villalba tenía signos de dejadez, en su cara se veía un bigote sin afeitar y la barba blanca empezaba a asomar. Lechuga fue un eximio jugador que demostró todo su repertorio en los clubes Palomar primero y Atlético Posadas después, durante la década del 60 y 70. Pero su fama la hizo en la selección misionera, donde en los campeonatos nacionales fue reconocido como el Pelé misionero. Todos los que vieron jugar a Lechuga reconocieron su habilidad y su gambeta endiablada que sorprendía tanto a compañeros como a rivales. En 1962, Estudiantes de La Plata lo tentó para incorporarlo a sus filas, pero luego de estar un mes en Buenos Aires se volvió, junto con Victoriano Sánchez, porque extrañaba el terruño nativo, extrañaba la tierra colorada, extrañaba Posadas, extrañaba la costa del río. Ahí Villacós, el Chaquito, Villa Bloset. También Independiente de Avellaneda quedó maravillado por su fútbol, pero Lechuga, como se lo conocía, nunca dejó al decano, los partidos de barrio, ni al Robin Viejo, su ex barrio. Pasó el tiempo, se terminó el fútbol profesional, pero Lechuga siguió demostrando sus dotes en los campeonatos de barrios, donde jugó hasta los años 80. Vivió toda su vida cerca del río Paraná y su oficio, además de jugar al fútbol, era la olería, que lo ayudaba a vivir y a mantener a su familia, integrada por su esposa Verónica, Gumercinda Arrieta, y 6 hijos: Ramón Roberto, Nancy Cristina, Sonia del Rosario, Silvia Liliana, Luis Eduardo y Pedro Pablo. Club de las grandes hazañas que a la gloria siempre llega, logrando grandes campañas, imponiéndose a quien sea. En sus manos todavía se veían, en los últimos años de su existencia, las marcas de su trabajo, pero un día la EBI lo relocalizó y Lechuga se quedó sin oficio. Empezó a rebuscarse con changas, llegó a ser cartonero. Eso fue lo último que hizo, recordó su señora, que lo acompañaba desde los 14 años. Cabe destacar que cuando estaba internado, sus ex compañeros le empezaron a ayudar. No tenía cama, no tenía ropa, no tenía nada. Confesó indignado en aquella oportunidad Pepe Trova, con lágrimas en los ojos. Con todo lo que él le dio al fútbol misionero, que termine así es indignante, agregó ofuscado Pepe Trova, que por entonces era el responsable de los exfutbolistas de Misiones. Por su problema de salud, Lechuga tuvo que tomar remedios, varios, costaban mucho dinero, indicó Verónica Gumercinda, quien aclara que ni él, ni el Lechuga, ni ella tienen pensión o tenían pensión, ni jubilación, ni obra social, y solamente se mantenían con changas que hace mi hijo Luis Eduardo. Bueno, en definitiva, cuando se le preguntó a Lechuga qué jugador le gustaba, contundente fue: Tevez me gusta. Tevez me gusta, dijo. Mi sobrino también juega muy bien. El sobrino es Héctor Beco Silveira,
que jugó en Mitre. Pese a que en la casa falta todo, Verónica, la esposa de Lechuga, no pide mucho. Una garrafa pedía, cuando Lechuga estaba enfermo, para poder cocinar, y unas zapatillas para mi esposo. Lechuga Villalba dio todo en las canchas de Misiones. Fue olvidado. No hubo un reconocimiento a este brillante jugador de fútbol de la década del 60 y parte de la década del 70. José Roberto Villalba. Lechuga. ¡Qué golazo, Lechuga! ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! Quiero andar contigo por todo Misiones, con el marco hermoso del Gran Paraná. Para los que lo conocieron, para muchos, el mejor jugador de fútbol de Misiones. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser otros, pueden ser. Es opinión y las opiniones son libres. Un abrazo muy cordial para todos. Muchas gracias. Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, probar la dulzura del rico irete, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir de mi del jaguarete.